daremos comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría saludar a todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan este día domingo y desear que nuestro Señor les edifique a través de estos servicios que por misericordia del Señor tenemos la oportunidad de desarrollar. Hemos estado hablando acerca del matrimonio en los últimos domingos como parte de una serie relacionada a la familia, pero hemos decidido hacer un alto en el camino, por así decirlo, para hablar sobre otros temas que también son muy interesantes. Y el tema de hoy, por ejemplo, lo hemos titulado Que nadie os engañe. Y vamos de inmediato a leer la palabra del Señor en 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Oremos al Señor por su palabra. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra maravillosa que sale de tu boca. Padre amado, yo te ruego que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos edifiques con tu palabra, nos nutras, nos fortalezcas, Señor. Yo no conozco la necesidad de mis hermanos, pero tú la conoces, Señor. Y yo te pido que por favor tú edifiques, fortalezcas y nutras las vidas de nuestros hermanos, a fin de que ellos se gocen, se alegren, se sientan con fuerzas, Dios mío, renovadas, esas que da tu Santo Espíritu a cada corazón. También aprovecho de pedirte, Padre amado, por los hermanos que hemos puesto en esa lista que hemos confeccionado de oración, porque queremos, Señor bendito, que tú te manifiestes con poder también entre ellos, de tal manera que ellos puedan glorificarte a ti, Señor, y poder mostrar a otros que tu poder todavía sigue vigente. Y eso es lo que nosotros creemos, que tu poder es maravilloso y sigue vigente. Padre bendito, todo esto te lo rogamos, te lo solicitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra muy maravillosa y que es bastante desafiante, por decirlo así, porque nos dice, no creáis a todo espíritu, ¿ya? A veces se enseña lo contrario, se enseña que hay que creer a todo, ¿ya? Porque lo contrario uno puede blasfemar. Y si bien es cierto, es verdad, el Señor Jesucristo nos enseña a tener mucho cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo del Señor, pero por otro lado, el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo inspiró a los escritores, a los apóstoles, a escribir, a aconsejar a la iglesia, a no creer a todo espíritu. Al contrario, le dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Y por qué? Porque hay muchos falsos profetas, mis hermanos, ¿ya? Y esta palabra es una palabra muy necesaria en nuestros días, y por eso que hemos querido meditar en esta palabra, porque es una palabra muy necesaria para nosotros, que estamos viviendo en días muy peligrosos, en tiempos muy peligrosos. Mis hermanos, Cristo murió, todo eso nosotros lo creemos, y esta semana que viene, de hecho el día domingo próximo, todo el mundo, toda la cristiandad va a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva se recordaba este día de resurrección del Señor Jesucristo como un día de alegría, un día de celebración, un día de victoria, mis hermanos.
la victoria que nuestro Señor tuvo, de tal manera que pudo traer salvación para nosotros, ¿ya? Y a través de esa resurrección nosotros tenemos una esperanza también que Él nos promete. Y lo maravilloso es que a través de esa resurrección Él venció a Satanás, el diablo. Él está vencido y sus días están contados, mis hermanos. Sin embargo, desde el momento en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, Satanás no cesa de manera incansable de tratar, ¿no es cierto?, de engañar a muchos, de tergiversar la obra de Cristo. Y para eso, mis hermanos, engaña a hombres que a lo mejor pueden comenzar bien, pero con el correr del tiempo se transforman en falsos profetas. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Y en eso vamos a meditar en esta noche. Hay un pasaje en la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo nos advierte de los falsos profetas, ¿ya? Fíjense ustedes que en Mateo, en el capítulo 24, el Señor habla acerca de las señales antes del fin y habla de muchas cosas. Yo no voy a detenerme en muchos detalles allí porque es un capítulo que usted conoce, se habla mucho de este capítulo dentro de las iglesias, pero él habla, ¿no es cierto?, sobre terremotos, sobre guerras, sobre pestes, sobre hambres, violencia, mi hermano, ¿ya? Falta de amor. Son todas señales que se van a ver en los últimos tiempos. Y si usted observa detenidamente los tiempos, se va a dar cuenta de que estas señales se están cumpliendo, mi hermano, ¿ya? Por ejemplo, terremotos han habido, ¿ya? Hemos sido testigos este año de algunos terremotos, maremotos, ¿ya? Guerras continúan, ¿no es cierto? Pestes, hemos sido testigos de una tremenda pandemia de la cual venimos saliendo y cuyas consecuencias todavía se están viendo, ¿ya? Se están desarrollando. También la violencia, mi hermano. Cómo vivimos en un mundo de violencia, ¿ya? En distintas partes del mundo, ya se ve por las noticias cómo la gente mata a otra y no se conforma con matarla, sino que también con descuartizarla, con hacer desaparecer los cuerpos. O sea, una violencia, mi hermano, donde el valor de la vida humana es prácticamente ínfimo, ¿ya? Sin embargo, de todas esas señales que él entrega, nuestro Señor Jesucristo enfatiza en una, en la cual nosotros debemos tener o poner mucha atención, ¿ya? Y Él dice en el versículo 25, bueno, en la línea anterior dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera vez que lo menciona. Luego lo vuelve a repetir. Y dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se da cuenta cómo él advierte? Fíjense ustedes que en el lenguaje que él utilizaba, una manera de enfatizar el mensaje era utilizando la repetición. Y de hecho hoy día también se utiliza como técnica, especialmente para enseñar, repetir, ¿ya? Es una técnica para enseñar, para fijar conocimiento en las personas que escuchan. Pero antiguamente, producto del lenguaje que se utilizaba, el repetir le daba fuerza a esa señal, ¿ya? Era un énfasis que se ponía en ese tópico específico. Y lo vuelve a repetir en el versículo 24, o sea, 3 veces, mi hermano. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, si hay algo a lo cual nosotros debemos poner atención en nuestros días, no es a los terremotos, no es a las pestilencias, no es a las guerras, ¿ya? Es a los falsos profetas, mi hermano. Hoy día, por ejemplo, en las iglesias hay mucha abominación, a pesar de que el Señor se estaba refiriendo a la abominación que iba a ocurrir en el templo de Jerusalén, pero nosotros podemos ver que en las casas de Dios, de adoración, hay mucha abominación hoy día. Sería largo nombrar cosas y tampoco nos sería edificante hacerlo, porque nuestro deseo es meditar en lo que se refiere a falsos profetas, ¿ya? Pero fíjense ustedes que esto es a lo que nosotros debemos ponerle atención, ¿ya? Y esto el Señor Jesucristo no solamente lo enfatiza como una señal, como una marca para los últimos tiempos, también Él lo enseña como parte de su doctrina, mis hermanos. Fíjense ustedes que en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, en el versículo 15, Él enseña también acerca de los falsos profetas y dice lo siguiente: guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y esto, mis hermanos, que enseña aquí el Señor, es algo importante de considerar, porque Él lo enseña como parte de la doctrina que entrega en el Sermón del Monte. Fíjense ustedes que si usted quiere leer un resumen de la doctrina de Cristo, ¿ya? Usted puede encontrar ese resumen rico, condensado, delicioso en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y ahí el Señor enseña los estándares del reino de Dios, lo que Él vino a predicar, su mensaje, sus palabras. Y Él de hecho dice que el que oye sus palabras y las hace, Él dice, le compara a un hombre sabio. Y se refiere a estas palabras, a la doctrina que le enseña en el Sermón del Monte. Ahora, en ese contexto, el Señor también habla que hay que ser cuidadoso, porque ¿no es cierto? El camino que lleva a la salvación dice que tiene una puerta estrecha y un camino angosto. Pero dice que el camino que lleva a la perdición tiene una puerta ancha y espacioso el camino que lleva, ¿no es cierto?, hacia la perdición. Y cuando habla de esos dos caminos no se está refiriendo a que un camino es el cristianismo y el otro camino es el mundo. No, está hablando de que dentro de aquellos que quieren acercarse a Dios, hay algunos que se van por un camino estrecho y otros que se van por un camino espacioso. ¿Y producto de qué? De que hay falsos profetas. Un profeta verdadero va a anunciar siempre la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo nos hace entrar por una puerta estrecha y caminar por un camino angosto. Pero cuando vienen los falsos profetas, ellos nos hacen caminar ¿no es cierto? Nos hacen entrar por una puerta ancha y andar por un camino espacioso. Por eso que Él dice, en ese contexto, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Vestidos de ovejas. Que ellos traen la misma doctrina, mi hermano. Es decir, ellos le van a decir a usted que creen en Jesucristo. Le van a decir a usted que creen que Él murió en una cruz. Le van a decir a usted que creen que Él resucitó y le van a predicar sobre eso. Y tal vez se van a gozar porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Pero
quieren algo de usted. Por eso que dice el Señor, vienen con vestidos de ovejas. Es decir, es difícil diferenciarlo, no es trivial saber o distinguir. Por ejemplo, cuando viene una persona externa que tiene otra religión y viene a golpear su puerta, es muy fácil distinguir y decir, no, yo no comparto esta religión. No comparto esta enseñanza que usted trae. Es fácil distinguir. Él no viene con vestido de oveja. ¿Ya? Pero aquí el Señor está indicando que viene con vestidos de oveja, es decir, con la misma doctrina, con la misma apariencia suya, con el mismo tipo de creencia suya, con la misma Biblia suya, hablando de que Jesucristo es el Salvador. Por eso que es difícil distinguir. ¿Ya? Pero el Señor le dice, guardaos, es decir, cuídense de los falsos profetas. Ahora, lo importante acá es lo que dice mi hermano, el versículo cuando dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y rapaces, la palabra rapaces, se traduce también en la Escritura, en otras partes, como ladrones. ¿Ya? También se puede traducir esa palabra como extorsionadores. Y una persona que extorsiona es una persona que saca provecho de alguien con amenazas, con manipulación, con abuso de poder, mi hermano. Esos son los falsos profetas. Y muchas veces las iglesias están engañadas creyendo que los falsos profetas son personas externas, mis hermanos, que se van a levantar y que de alguna manera van a influenciar a la iglesia y la van a engañar. No, mi hermano, no es así. Los falsos profetas se levantan dentro de las congregaciones, en la congregación donde usted está. Créalo o no, hay falsos profetas, mi hermano. En todos los lugares, en todas las congregaciones, se van a levantar falsos profetas, porque se levantan de entre los que están en una congregación. ¿Ya? Y cuando se habla, mis hermanos, de que son lobos rapaces, es porque ellos quieren algo de usted. No están interesados en el alma de la oveja, están interesados en la carne de la oveja. Están interesados, mis hermanos, en extraer algo de usted. Y normalmente, si nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hay interés de poder y hay interés de dinero, mi hermano. Son las dos cosas que más o menos se mencionan mucho en la Escritura. Especialmente el tema del amor al dinero. Entonces, usted tiene que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado, y no solamente tener cuidado porque debemos identificar a los falsos profetas, es porque también, mis hermanos, nosotros, si no somos cuidadosos, podríamos también convertirnos en falsos profetas. Porque los falsos profetas, mis hermanos, son personas que comenzaron bien, pero que se desvían en el camino. Distorsionan la enseñanza de Cristo. No se apegan a lo que dice el Sermón del Monte. ¿Ya? Y de hecho, el Sermón del Monte, como digo, es un mensaje condensado, pero que está ampliamente elaborado, expandido, desarrollado por los apóstoles en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, por eso que es tan importante, mi hermano, que usted se preocupe de discernir a los falsos profetas. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que en las iglesias acá en Estados Unidos se ve mucho escándalo en el cristianismo, justamente producto de los falsos profetas, porque los falsos profetas, mis hermanos,
son personas que van en el liderazgo. Son normalmente pastores, obispos, superintendentes, gente que va en el liderazgo, gente que debiera preocuparse de las almas de las ovejas, del cuidado de las ovejas, del cuidado espiritual de ellos, pero se preocupan de otras cosas. No les interesa el alma, les interesa la carne de la oveja. Por ejemplo, hoy día es tal el desvío en ciertas denominaciones de mucha tradición que se ha aceptado, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, ¿ya?, entre pastores, mi hermano, ¿ya? O se ha metido mucho la política, ¿ya?, dentro de las iglesias. O también, mis hermanos, el tema del amor al dinero. Por ejemplo, pastores que antes de orar por los hermanos, por las necesidades de los hermanos o por alguna sanidad, no sé, para que el Señor haga misericordia, le piden a la iglesia dinero. Vamos a hacer una oración, ¿no es cierto?, para que el Señor tenga misericordia y sane y haga sanidad, pero primero tiene que venir aquí a dejar una ofrenda. Y hasta le ponen un mínimo, mi hermano. Tiene que venir a dar mínimo $100, otros $200. O sea, le ponen precio a la oración, mi hermano. Un falso profeta. No le interesa la vida espiritual del alma. Le interesa sacar algo del alma, de la oveja. Le interesa la carne, su dinero. Extorsionan a la oveja. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Es un pasaje que también del cual se habla mucho. En el capítulo 20, versículo 28, algunos versículos vamos a leer. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ya? Aquí está hablando a los obispos, a los que tienen la labor de supervisar las almas, no otra cosa, las almas de la congregación. ¿Ya? A los superintendentes u obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Lo que dice Pablo. Y mire lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Utiliza la misma expresión que enseña el Señor Jesucristo. Que no perdonarán al rebaño. No lo van a perdonar. Van a ser, mis hermanos, fríos para extraer lo que quieren del rebaño. No les va a dar vergüenza, mi hermano. Y mire lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos. Y aquí le está hablando al liderazgo, mi hermano. Pablo le está hablando al liderazgo, es decir, a pastores, ancianos, diáconos, obispos, etc. Al liderazgo de la iglesia. Y le dice que de entre ellos se van a levantar falsos profetas, engañadores. Y nosotros, mis hermanos, usted, si quiere identificar falsos profetas, no los busque fuera de la iglesia. Están dentro de la iglesia, están dentro de la congregación. ¿Y dónde? En el liderazgo de la iglesia. Allí están los falsos profetas. No piense que es un hermano que está a su lado, está arriba, está levantado, está alzado. Por eso es que se habla de que se van a levantar
amonestar, es decir, van a estar en posición de liderazgo. Ahí están los falsos profetas. Mire lo que dice Pablo en el versículo 31, porque aquí es donde él vincula la idea del falso profeta con la obra. Mire, por tanto, dice él, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, Pablo, predicando de noche y de día a cada uno de ellos, amonestándolos. ¿Ya? Qué precioso habría sido haber recibido el consejo de Pablo, mi hermano. Pero fíjese lo que él dice en el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está vinculando la predicación de la palabra con el dinero. Él está diciendo, yo he predicado de noche y de día durante 3 años y jamás he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido. Ese es el ejemplo de un verdadero profeta de Dios. Mire lo que dice el versículo 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se da cuenta? Mis hermanos, la marca de los últimos tiempos es la aparición de los falsos profetas. Y los falsos profetas no les interesa el alma de la oveja, le interesa la carne de la oveja. ¿Y qué es lo que es la carne de la oveja? El dinero. Y ellos son ladrones, son extorsionadores, son personas que de manera fraudulenta manipulan a la oveja para extraer el dinero. Distorsionan la palabra del Señor. Fíjense ustedes que en el primer siglo, los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, se escribieron todos antes que terminara el primer siglo. El último libro se escribió en el año 90, 95 después de Cristo, que fue el libro de Apocalipsis. Así que los libros, mis hermanos, del Nuevo Testamento, que nosotros conocemos como Biblia, estaban... se habían escrito, pero estaban dispersos, ¿ya? Circulaban en la iglesia, pero en forma dispersa. Los primeros cristianos no tenían una Biblia como esta, mi hermano, ¿ya? No tenían el canon que nosotros conocemos como Biblia. Sí estaban los rollos del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero no era fácil tampoco tenerlos, ¿ya? Normalmente estaban en las sinagogas. Así que los primeros cristianos, ellos no tenían a disposición una Biblia como la que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos anotaban. Algunos que sabían escribir, escribían los dichos que escuchaban de los apóstoles, ¿ya? Y con el tiempo esos dichos se fueron recopilando, ¿ya? Y se formó un libro, una recopilación de dichos de los apóstoles o enseñanzas de los apóstoles, y que apareció, digamos, se dice que se escribió el año 100 más o menos, a lo más el año 150, es decir, es un libro muy cercano a los últimos libros que se escribieron en la Biblia, es decir, provee información bastante original, por así decirlo. Y este libro durante mucho tiempo, mis hermanos, no se sabía de él, hasta que el año 1870, por ahí si no me equivoco,
se descubrió este libro que se llama Didache, la Didache o la enseñanza de los 12, ¿ya? Y en ese librito, mis hermanos, que usted lo puede encontrar, está disponible ampliamente en internet, está traducido a todos los idiomas, está también en español, si usted lo quiere leer. Ahí se menciona muchas cosas que enseñaban los apóstoles, ya en forma bien concisa, porque son como notas que se coleccionaron y se generó este pequeño escrito. Y ahí se enseñan cosas relacionadas con el amor a Dios, el amor al prójimo, rituales acerca del bautismo, acerca de la Santa Cena. Y una de las cosas que se enfatiza también es enseñanza acerca de los profetas falsos. ¿Por qué? Porque habían en ese tiempo, mis hermanos, cuando comienza a expandirse el Evangelio, mucho profeta itinerante, ¿ya? Habían profetas que estaban establecidos en iglesias, que eran los pastores, qué sé yo, pero también habían otros pastores, qué sé yo, apóstoles o enviados que habían que se dirigían de un lugar a otro y empezaban a predicar. Y había mucho, como digo, profeta itinerante. Entonces los apóstoles del Señor, ellos entregaban ciertas pruebas para establecer si un profeta era o no falso. Como digo, era una iglesia que no tenía Biblia, la guía era el Espíritu Santo y los apóstoles se preocuparon de enseñar a la iglesia. Y por eso que Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿ya? Y una de las cosas que le enseñan, y yo anoté dos cosas que me gustaría conversar o hablar hoy día, tiene que ver con la primera. Todo profeta que pide dinero, decían los apóstoles, es un falso profeta. Todo profeta que viene a ustedes o que está entre ustedes y que se preocupa de pedir dinero de ustedes, es un falso profeta. Es un falso profeta. No le reciban, es un falso profeta. Y la pregunta es, ¿cómo están las iglesias hoy día? Aquí en Estados Unidos, como les digo, eso se ve, mi hermano, ampliamente, en muchas denominaciones. Cómo se levantan hombres que lo único que les interesa es el dinero de la gente, ¿ya? Es hacerse ricos, es tener una gran casa, una gran mansión, ¿ya? En circunstancias que el Señor Jesucristo enseña una vida modesta, mi hermano. Que usted y yo debemos vivir una vida modesta, una vida sobria, ¿ya? No importa que tengamos mucho dinero, pero nuestra vida debe ser sobria, nuestra manera de conducirnos debe ser sobria. Eso lo enseña la palabra del Señor. Sin embargo, hay pastores de iglesias acá que llevan una vida, mis hermanos, como incluso menos sobria de la que llevan algunos hombres con mucho dinero y que no son cristianos. Y que predican cosas relacionadas con venir a invertir en Dios. Ven a sembrar la semilla ante Dios, ¿no es cierto? Y la semilla significa ven a echar plata a la ofrenda, porque Dios te va a entregar el doble. Y la gente que es codiciosa, que no está siguiendo los caminos del Señor, que no tiene nada que ver con el interés económico, mi hermano. El Señor vino a salvar nuestra alma. Él no vino a darnos riqueza. Por supuesto que Él puede entregar, si Él quiere, en su soberanía, entregarle riqueza a alguien, a uno de sus hijos, como también puede quitar riqueza. Él es soberano en eso, pero Él no es ese el propósito de llamarnos al Evangelio. El propósito de Dios de llamarnos al Evangelio, a usted y a mí, es salvar nuestra alma. Pero mucha gente tergiversa la enseñanza de Cristo.
Eso es lo que ocurre aquí en Estados Unidos. Pero también está ocurriendo en muchos países. En sus países, ¿está ocurriendo esto? ¿En su congregación está ocurriendo algo así? Porque los falsos profetas están en el liderazgo de la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, yo me recuerdo que en algún momento observé pastores que saludaban a los hermanos, y cuando saludaban a los hermanos le ponían el sobrecito para que diezmaran en la mano. Si hubiera un cristiano primitivo, lo traemos a esta realidad de hoy y lo sentamos en esa congregación y el pastor pasa y lo saluda y le pone un sobrecito, ¿no es cierto?, que indica que tiene que dar diezmo. ¿Sabe lo que diría ese cristiano primitivo con las enseñanzas de los 12? Este es un falso profeta. Y alzaría la voz y diría, este es un falso profeta, de acuerdo a la enseñanza de los 12. Bueno, ¿y usted qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Porque hay mucha gente que ve esto y no dice nada, se queda callada. Al contrario, glorifica a Dios. U otros simplemente dicen, bueno, Él va a tener que dar cuenta algún día. ¿Y usted no va a tener que dar cuenta algún día? Hermano, el Señor le va a preguntar. Si por eso que usted está, el Señor permite que usted vea esto para ver si usted sigue o no sigue las enseñanzas de Cristo. Porque si usted no sigue las enseñanzas de Cristo y se queda en forma pasiva, bueno, el Señor algún día, Él le va a pedir cuenta. Y usted no es capaz de decirle a esa persona, se está usted comportando como un falso profeta. No haga eso. Si usted no es capaz de hacer eso, está negando a Cristo, mi hermano. La enseñanza de Cristo. Está de alguna manera haciéndose cómplice de lo que ve. Entonces el Señor nos ayude, mi hermano, a actuar como debemos actuar, identificando los falsos profetas, mis hermanos. Y, mis hermanos, procurando también que la iglesia cambie el rumbo, que la iglesia, mi hermano, realmente sea enrielada en el verdadero camino, mi hermano. Porque hay mucha distorsión, muchos falsos profetas. Y esa es la señal que el Señor nos dijo que íbamos a ver en los últimos tiempos. Hay otros, por ejemplo, que ponen una mesita, ¿ya? Y reciben, ¿no es cierto?, llaman a la iglesia, vamos a cantar y vengan a dar dinero a la mesita. Y todo ahí sacando su billetito y muestran el billete y lo van poniendo. Hay algunos que no tienen y se sienten mal y bueno, se sienten obligados a dar. En circunstancias que el mismo Pablo, mis hermanos, enseña en una de sus cartas, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 7, dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y esa palabra necesidad significa compulsión, es decir, que me siento obligado a dar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está dando y yo soy el único que estoy sentado aquí, ¿no es cierto? Algo tengo que ir a dar. Más encima todos están dando un billete grande y yo no tengo un billete grande. ¿Qué voy a hacer? Hermano, eso no debiera ocurrir. Eso es una tergiversación de la enseñanza de Cristo, ¿ya? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y en el mismo Sermón del Monte, el Señor enseña que la dádiva debe ser en secreto. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Debe ser dado en secreto. Sin embargo, muchos líderes, mis hermanos, hacen y violan este
este mandato del Señor y le piden a sus miembros que incluso hasta pongan el nombre, mi hermano, en los sobres. ¿Ya? En circunstancias que esto debiera ser secreto. También se observa que a veces los pastores o el liderazgo de la iglesia privilegia a aquellos que tienen dinero, a aquellos que dan ofrenda, ¿ya? Aquellos que diezman. Como lleva el nombrecito, este hermano da buen dinero, lo vamos a empezar a promover entonces. Y ese hermano tiene la posibilidad de dirigir un servicio, predicar, salir a la misión, ¿ya? Incluso ser oficial dentro de la iglesia. Y el hermanito que no tiene, se le va dejando de ladito porque no da. No da. Pero no se mira el nivel espiritual de la persona. A lo mejor ese hermano que no tiene es un hermano muy lleno de la gracia del Señor, pero no tiene, no da. A lo mejor ese hermano llora, gime porque quisiera dar, pero no tiene. ¿Y sabe usted, hermano, que si ese hermano no da y está proveyendo para su familia porque no le alcanza, está haciendo lo que la palabra del Señor nos dice? Pero el liderazgo le impone una carga a ese pobre hermano. No, él no da diezmo. Así que, a un ladito nomás. O sea, en otras palabras, el mensaje que está entregando el liderazgo es que para predicar dentro de la iglesia, que para tener un cargo dentro de la iglesia, hay que pagar, mi hermano. Eso es una distorsión, mi hermano, del Evangelio de Cristo. Ese es un engaño, mi hermano. Falsos profetas dirigiendo la iglesia. Entonces la pregunta es, dentro de su congregación, ¿se ve aquello? Porque si se ve aquello en el liderazgo de la iglesia, usted está siendo guiado por falsos profetas. Tenga cuidado. Tiene que discernir y tiene que seguir a Cristo, no a los falsos profetas. El Señor Jesucristo también enseñó algo muy, muy precioso. Mire lo que dice acá. En San Juan capítulo 10, versículo 5, hablando del extraño, ¿ya? Dice, el versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ¿ya? Pero después habla del extraño, dice, mas al extraño nos seguirán, hablando de las ovejas del Señor, las que verdaderamente están siguiendo a Cristo, dice el Señor Jesucristo, al extraño, es decir, al falso pastor, no lo van a seguir las ovejas. Y mire lo que dice acá, sino huirán de él. ¿Y usted qué está haciendo? Ve este comportamiento en el liderazgo de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? ¿Glorifica a Dios? Es que estoy acostumbrado y qué sé yo, es un buen pastor. Sí, nos pide plata, pero es un buen pastor. Hermano, está siguiendo un falso profeta. Y la palabra del Señor dice que usted debiera, si es oveja de Cristo, debiera huir de allí. Porque las verdaderas ovejas del Señor no conocen la voz de los extraños. Entonces el Señor nos ayude. Yo recuerdo que cuando en la iglesia donde yo me crié por misericordia del Señor, cuando yo era joven, había un pastor muy anciano y muy querido también por toda la iglesia, y que él se preocupaba de sus hermanos. Fíjense ustedes que él, y yo creo que no solamente él, sino que los pastores de esas generaciones eran verdaderos pastores
verdaderos profetas del Señor, él tenía una junta de oficiales, hombres llenos de la gracia del Señor, que cuando se subían con él al púlpito, por lo menos yo los veía así, para mí estaba el pastor y todas sus juntas oficiales eran verdaderos pastores, mi hermano. Hombres temerosos de Dios, hombres llenos de la gracia del Señor. Y con el tiempo, después de que ese pastor falleció, me enteré que uno de aquellos hermanos oficiales, a quien yo también conocí muy de cerca, no tenía como diezmar dinero. Sin embargo, ese pastor lo tenía como oficial de la iglesia. Y ese hombre era muy espiritual, muy lleno de la gracia al Señor. No tenía dinerito porque era pobre. Era muy sencillo ese hermano. Muy humilde, mi hermano. Y todo su tiempo lo dejaba al servicio del Señor. Y ese pastor, que era espiritual, que no andaba detrás del dinero de las ovejas, ¿sabe lo que hacía él? Valoraba que ese varón diezmara su tiempo, porque el tiempo también es importante. Y el tiempo también puede ser equivalente a dinero. Pero hay muchos pastores que lo único que miran es el signo peso y no valoran otras cosas de sus ovejas, porque son falsos profetas. Y la palabra del Señor dice, mis hermanos, Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. ¿Ya? Y lamentablemente estos falsos profetas son personas que partieron bien, pero en algún momento, mis hermanos, se desviaron del camino. Y tal vez ellos mismos no saben que están desviados del camino. Y eso es lo triste. Están engañados, pero hay otros que en forma consciente, mi hermano, hacen las cosas que muestran como comportamiento. Otra cosa que también enseñaban los discípulos era lo siguiente: todo profeta que no practica lo que enseña es un falso profeta. Todo profeta que no practica lo que enseña es un falso profeta. Y de hecho esto también lo enseña el Señor Jesucristo en relación a los fariseos. Si usted, por ejemplo, va al capítulo 23 de Mateo, en el versículo 4 dice, hablando de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, los falsos profetas que no practican lo que enseñan, en el fondo aplican la ley del embudo, como se conoce. La ley del embudo. Lo estrecho para el resto, pero ellos no se someten a lo mismo que ellos definen para el resto. ¿Por qué? Porque según ellos, como son autoridad, no están sujetos a eso, hermano. Eso es ser un falso profeta. ¿Y usted sigue al falso profeta? Hermano, tenga cuidado, porque esa es la marca, es la señal de los últimos tiempos. Y no son falsos profetas que vienen de afuera, están dentro de la iglesia, están en el liderazgo de la iglesia. Algunos también, falsos profetas, como saben que están mal y que están cometiendo errores, ¿saben lo que hacen? Entretienen a la congregación. La llenan de actividades
pero no porque estén interesados en que la congregación adquiera más santidad de Dios. No, es simplemente porque quieren distraer a la congregación de tal manera que no se preocupen o no indaguen acerca de los propios errores que ellos cometen. Están utilizando, mi hermano, algo totalmente mundano dentro de la iglesia, mi hermano. Y fíjense ustedes que todas esas actividades que nacen de no glorificar a Dios son obras muertas. Eso es lo que dice Santiago. Todo lo que no proviene de fe es una obra muerta. Entonces, cuando hay alguien que está generando actividades, ¿no es cierto?, pero con otra razón que no sea glorificar a Dios, esa es una obra muerta. Y usted está siendo parte de esa obra muerta. Pero ¿qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que decimos nosotros muchas veces? Bueno, Él tendrá que dar cuenta delante del Señor. Él va a tener que dar cuenta. ¿Y usted no va a tener que dar cuenta? El Señor le va a pedir cuenta a usted también, mi hermano. ¿Qué fue lo que usted hizo frente a estos falsos profetas? ¿Se dejó guiar por esos falsos profetas? ¿Huyó de aquel falso profeta? ¿Qué es lo que hizo, mi hermano? Tenga cuidado, mi hermano, porque esa es una señal de los últimos tiempos. Mis hermanos, hay algo que nos puede ayudar mucho, y el Señor también lo enseñó. Bueno, y de hecho Juan nos lo está enseñando en este momento, que nos puede ayudar mucho, mi hermano, y que es el discernimiento. Usted y yo debemos tener discernimiento, y esto es algo que se enseñaba mucho antes. Tener discernimiento, saber discernir. Es muy importante, y eso es lo que puede prevenir que usted y yo seamos engañados en estos últimos tiempos. Y entienda, mi hermano, que los falsos profetas no son gente externa, es gente interna que se va a levantar. Y cuando dice que se va a levantar, no es que un hermano vaya a empezar una campaña en contra de la palabra de Cristo. No, son personas que se levantan, que se ponen en posición de liderazgo porque llegan a esa posición y comienzan a distorsionar el mensaje de Cristo. Y una de las cosas que hacen, piden dinero. Si su pastor vive pidiéndole dinero o mal utilizando Malaquías para tratar de ladrón a la iglesia, porque no traen los diezmos, ese pastor es un falso profeta. Es un falso profeta. Y en el nombre del Señor le digo, tenga cuidado, está en medio y siendo guiado por un falso profeta. Porque un verdadero profeta no pide dinero. ¿A quién le pide dinero un verdadero profeta? A Dios. A Dios le pide dinero. Es decir, un pastor que es verdadero predica que Dios es poderoso para transformar vidas, para sanar enfermedades y para traer recursos, mi hermano. Pero muchos falsos profetas dicen, Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para salvar, Dios es poderoso para quitar vicios. Pero para traer recursos no es poderoso, tengo que pedirle a ustedes. Y empieza a pedir dinero. Hermano, un falso profeta. No le quepa duda, es un falso profeta. Y si usted ve eso en la iglesia, está en medio de un falso, ¿no es cierto? Está siendo guiada por un falso profeta.
o guiado por un falso profeta. Entonces, el Señor nos ayude, mi hermano. Por eso es que es importante conocer la Escritura, porque se requiere discernir. Ahora, si usted quiere saber un poquito más acerca de cómo adquirir discernimiento de espíritu, eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo, mis hermanos. Pero yo le exhorto a que pida al Señor discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Para evitar ser engañado por un falso profeta. Que el Señor le bendiga. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, gracias te da mi corazón. Dios mío, gracias por tu palabra. Yo te pido que por favor tú la bendigas en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestros corazones, y nos permitas adquirir ese discernimiento espiritual que necesitamos. Dios mío, porque no queremos ser engañados por falsos profetas o un pastor extraño. Queremos, Señor, seguirte a ti. Deseamos, Señor, ser fieles a ti. Por eso te ruego, Padre amado, que tú nos bendigas, que tú nos guardes a través de tu palabra, que tú nos fortalezcas, que tú nos edifiques y que tu Santo Espíritu se mueva con poder en cada corazón, guiándonos, Dios mío, a toda verdad y a toda justicia. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para la semana que entra. El día miércoles continuamos con nuestro taller de hermanas, mujeres de la Biblia, que se hace a las 8 de la tarde, hora de Illinois, 9 de la noche, hora de Bolivia, y 10 de la noche, hora de Chile y Argentina. El día viernes vamos a continuar con nuestro taller de lectura bíblica. Estamos en el libro de Lucas, un precioso libro, un evangelio muy maravilloso. Y lo comenzamos a las 6:30 de la tarde, hora de Illinois, 7:30, hora de Bolivia, 8:30, hora de Chile y Argentina. Y el día domingo tenemos nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde, hora de Illinois, 7 de la tarde, hora de Bolivia, 8 de la tarde, hora de Chile y Argentina. Y a las 7 de la tarde, hora de Illinois, vamos a tener nuestro webinar de juventud, que es donde estamos enseñándole a nuestros jóvenes cómo ejercitarse para la piedad. Y hemos estado aprendiendo cosas muy bonitas y también ejercitándonos con ellos para enseñar cómo poder avanzar en este camino de santidad. Así que agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da y también le aprovechamos de pedir la oración a usted por este ministerio para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos bendiga y podamos ser de bendición y poder contribuir a la edificación de la iglesia del Señor. Vamos a pedir la bendición a nuestro Padre. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra que hemos escuchado, que sale de tu boca, que proviene de ti, Padre. Te pedimos que tú la hagas morar en nuestra vida, Señor amado, en nuestro corazón, y tú la hagas germinar en nuestra vida y nos ayudes a ser obedientes a ti. Bendito Dios, glorifícate en nosotros, bendito Señor, y no solamente en aquellos que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta palabra, Dios mío, sino que también en aquellas familias representadas. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.